14. Leemos así. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. El día de hoy vamos a estar explorando solamente, titulado a nuestro estudio del día de hoy, la necesidad de perseverar en las Escrituras, parte 2. El domingo pasado estuvimos explorando la primera parte. En los primeros versículos del capítulo 3, nosotros empezamos a exponer en nuestro corazón la necesidad de perseverar en las Escrituras. Algo que es crucial, y de suma importancia para todo creyente. El alimento espiritual que nos da la palabra de Dios es un alimento que nutre nuestro espíritu. Es por eso que se hace necesario. Es una necesidad. En algunos otros países que batallan por tener Biblias, es un lujo tener una Biblia. Y cuando la tienen en sus manos, ¿verdad? La atesoran, la aman, la cuidan, la leen, la estudian, la desean, la ponen en práctica. Y creo que lo que queremos nosotros que el Espíritu Santo produzca a través de esta serie es precisamente eso. Un amor, un deleite, una pasión y una necesidad de volvernos a las Escrituras. Y para poner en contexto, vemos en las Escrituras, es por los engaños del mundo, del diablo, los falsos maestros que quieren desviarnos de la verdad. Hay un peligro. Nosotros leíamos en el versículo 1 del capítulo 3 de Timoteo, que Pablo le dice, pero debes de saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días habrá gente que quiera cautivar tu corazón, que quiera cautivar tu mente, que quiera cautivar la vida de tus hijos, la vida de la iglesia, y los quiera desviar de la verdad del Evangelio. Y Pablo hizo una advertencia muy severa. En el versículo 13, nos dice que estos hombres van a ir de mal en peor. Estos hombres estarán engañando a la demás gente, pero también será gente engañada. Pero hablábamos también cómo no solamente, o este tipo de personas no se encuentra solamente fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia encontramos gente con estas características. Personas que se aman más a sí mismos que amar a Dios. Personas egoístas, egocéntricas, ególatras, que consideran que ellos son lo más importante en este planeta. Encontramos gente que ama más los placeres de este mundo más que a Dios. Y sabemos eso porque Pablo le está escribiendo a Timoteo, un pastor en la iglesia. No está hablando solamente de gente externa. Y hablábamos que tú y yo debemos de tener mucho cuidado de estar explorando qué es lo que nuestro corazón está amando. Si nos estamos amando a nosotros mismos. ¿Y cómo saber si nos estamos amando a nosotros mismos? Puedes tomar la lista del versículo 2 y 3 de Timoteo y empezar a explorar cada actitud que nos revela ahí Pablo para ver si tu corazón tiende a hacer eso. Nosotros hablamos el domingo y tomamos nada más una, ¿verdad? Gente que aborrece lo bueno.
Y hacíamos esta pregunta, bueno, ¿quién determina en tu vida lo que es bueno? Si tú determinas lo que es bueno para tu vida y no es Dios, entonces te estás amando más a ti mismo. La tercera advertencia que vimos es la religiosidad falsa que vivimos o que se vive dentro de las iglesias. Gente que tiene apariencia de piedad, gente que a la vista parece santa, piadosa, cristianos, pero que en la praxis o en la práctica niegan el poder del Evangelio. Y no porque el Evangelio no tenga poder, sino porque ellos se aman más a sí mismos y no doblegan su vida ante el Evangelio. Y la segunda razón que vimos, la vimos en el versículo 15, que nos habla Pablo y nos dice que son las Escrituras entonces las que nos llevan a conocer la verdad del Evangelio, que nos lleva o que nos dirige o que nos conduce a la salvación. Porque son las Escrituras las que dan testimonio acerca de Jesús, son las Escrituras las que revelan el carácter del Padre, son las Escrituras las que nos dan a conocer el ministerio y la persona del Espíritu Santo, son las Escrituras las que nos hacen crecer en fe, en conocimiento de Dios. Entonces veíamos estas dos cosas, ¿verdad? Nos es necesario por los engaños que hay, pero porque ellas nos conducen a la verdad. El día de hoy, la segunda parte de nuestro texto que vamos a explorar, vamos a continuar explorando este llamado que Pablo le está haciendo a Timoteo de perseverar en las Escrituras, considerando, mi hermano, que es el mismo llamado que Dios nos está haciendo a nuestras vidas el día de hoy. La necesidad de perseverar en las Escrituras es algo vital para la vida del cristiano. Y veíamos cómo Pablo le decía, persiste en aquello que has aprendido. Persiste en aquello que has creado, en lo cual has creado convicciones en tu corazón. Persiste en las sagradas Escrituras. Y este llamado, mi hermano, es a permanecer, sin movernos, ni a derecha ni a izquierda, a que la palabra de Dios more en nuestras vidas, pero que nosotros también moremos dentro de la palabra. Y hoy quiero que tú y yo veamos tres razones que no son ni más importantes ni menos importantes que las dos primeras que vimos. Simplemente agregamos a este listado más razones, las cuales te voy a pedir con todo mi corazón que actuemos como Timoteo. Pídele al Señor, Señor, permite que estas verdades se hagan una convicción. Lo peor que nos puede pasar es salir de aquí creyendo solamente que esas verdades son importantes. Pero podemos creer al igual que los demonios, porque dice la Escritura que los demonios también creen, pero en ellos no hay un cambio, no hay una transformación. Entonces pidamos al Señor, Señor, que estas verdades se hagan convicción en mi corazón, a tal punto, Señor, que yo permanezca en ellas y ellas permanezcan en mí y yo permanezca en tu amor y en tu palabra. Cada una de estas razones es importante y no solamente que asintamos a ellas de manera intelectual o que pensemos de manera intelectual, sino que el Espíritu Santo desarrolle convicciones perdurables en nuestros corazones. Porque en la medida, mi hermano, que tú y yo permanezcamos en las Escrituras, nuestros valores, nuestros principios, nuestro propósito de vida serán bien encauzados. Yo quiero que veamos hoy tres razones. Son tres razones. La primera es que tú y yo debemos de perseverar en las Escrituras porque Dios es el autor de ellas. Miren, muchos de nosotros
que nos gusta leer, muchas veces nos volvemos fans, ¿verdad?, de ciertos autores, ¿verdad? Nos gusta mucho el estilo de escritura de un autor, ¿verdad? Y estamos buscando sus libros porque a lo mejor son muy sencillos y profundos a la vez. Otros les interesan más los libros de teología, ¿verdad? Pero vamos adquiriendo, cada quien tenemos cierta preferencia por ciertos autores. La Biblia, aunque es el libro bestseller más vendido en todo el mundo, desgraciadamente es el libro menos leído por aquellos que lo compran. Y algo que tú y yo tenemos que aprender es que Dios es el autor de ella. Y eso debe de hacer de nosotros que Él sea nuestro autor favorito para leer cada día. Vamos ahí, versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. La escritura, mi hermano, ha sido el instrumento útil en la vida de Timoteo que lo ha capacitado para el ministerio que se le ha encomendado. Pablo le anima a que él persevere en toda la escritura. No solamente en algunas partes, ¿verdad? No solamente en algunos libros de la escritura, sino en toda, en cada palabra, en cada frase, en cada enunciado, en cada libro, en la totalidad de la escritura. Hoy en día, muchos ponen en tela de juicio la inspiración de las escrituras. De hecho, hay iglesias, ¿verdad?, pastores o gente o líderes que enseñan que solamente unas partes de la escritura son inspiradas por Dios. Y que las demás palabras no son inspiradas por Dios, sino que son frases de los autores. Unos piensan que solamente las palabritas en rojo, ¿verdad? Aquellos que tienen Biblia con las letritas en rojo, piensan que solamente esto en rojo es inspirado por Dios porque esas son palabras que Jesús habló, pero todo lo demás no. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, tú tienes que perseverar en toda la escritura, en cada una de las palabras, cada frase. Incluso Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero la palabra de Dios no, esa va a permanecer para siempre y que se iba a cumplir hasta la mínima expresión de ella. Cuando habla Pablo y nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, lo que quiere dar a entender esa expresión es que la palabra es un producto de lo que Dios exhaló. De lo que salió de su boca. El significado literal de esta expresión es la palabra de Dios fue soplada por Él. Son el producto de su poder creativo. Y cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, persevera en las escrituras porque todas las escrituras son inspiradas por Dios, lo que Pablo está dando a entender es todo el Antiguo Testamento. Porque para este entonces las cartas del Nuevo Testamento, unas ya estaban circulando, más no todas. Pero el Antiguo Testamento ya se tenía todo por completo, ¿verdad? Más las cartas que los autores en ese momento ya estaban escribiendo, ¿verdad? Pero toda la escritura, Pablo está diciendo, todo el Antiguo Testamento está respaldado por Dios. Porque en él tú puedes encontrar las acciones de Dios. Todo el actuar de Dios en el Antiguo Testamento está ligado a su palabra. Y tú y yo podemos verlo, por ejemplo, en Génesis. Génesis comienza con la expresión de poder de la palabra de Dios. Y Dios dijo, y su palabra actuó con poder. Nosotros vemos en Adán, en Abraham, Moisés, David, en Jeremías, cómo Dios habla acerca de sus pactos y todo fue
salido de la palabra de Dios. Todas sus promesas están ahí, ¿verdad? Todos sus juicios hacia los hombres y hacia su pueblo. Todas las obras de poder, de liberación al pueblo de Israel. Todo está ligado a su palabra. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, persevera en eso. Porque el autor de ellas, de donde salieron, de donde proviene cada una de ellas, Timoteo, es de Dios mismo. Nosotros debemos, aún en esto, ¿verdad? Este pasaje es donde se conoce la doctrina de la inspiración de las Escrituras, que no lo vamos a tratar en este sermón, lo vamos a ver en el curso que empieza el viernes. Vamos a estar hablando de la inspiración de las Escrituras. Pero algo que nosotros debemos entender es que la Escritura, aunque fue soplada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, tiene doble paternidad. Dios utilizó a hombres como tú y como yo para escribir la Escritura. Pero lo que estos hombres escribieron o dejaron registrado aquí no son sus ideas personales, aunque Dios utilizó, por ejemplo, nosotros vemos en el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo Lucas narra en Hechos todos sus viajes, todos los problemas. Dios utilizó la vida de esos hombres con el propósito de expandir el evangelio, pero lo que se dejó escrito fue lo que Dios quería que quedara plasmado para ti y para mí. Entonces las Escrituras tienen esta doble paternidad. Y el apóstol Pedro confirma lo que Pablo está escribiendo aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice lo siguiente: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. 2 de Pedro 1, 20. Okay. Búsquenlo en sus Biblias. Me están diciendo que no se puede. ¿No quiso ya? Okay. 2 de Pedro 1:20. Búsquenlo, por favor. Porque ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios utilizó al agente humano para la elaboración de las Escrituras, mi hermano. Pero eso no quita que ellos hayan escrito lo que ellos querían. Fue el Espíritu Santo quien inspiró, quien les dijo las palabras que debían de estar ahí plasmadas. Así que decir que Dios es el autor de las Escrituras, es decir que las Escrituras tienen la misma esencia de Dios. Las Escrituras revelan el carácter de Dios porque es Dios quien está plasmando en las Escrituras la esencia de su propio carácter. Es por medio de las Escrituras que Dios ha placido revelarse a los hombres. Así que cuando tú y yo empezamos a conocer las Escrituras, ¿sabes qué pasa? Empezamos a conocer el carácter de Dios. Y yo quiero que veamos dos partes en esta primera parte de que la palabra es inspirada por Dios. El que Dios sea el autor de la Escritura, eso nos habla de que la palabra de Dios tiene dos efectos. Son muchos, solamente quiero ver dos. Dos efectos sobre la vida de los hombres. Tiene el poder de vida y tiene el poder operativo de la eficacia y la eficiencia en la vida del hombre. Vayan a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Al hablar de estos dos rasgos del carácter de la palabra, lo que nos está diciendo es, no solamente la palabra es viva y eficaz, Dios es vivo, Dios es un Dios que está vivo y Dios es un Dios que tiene un poder operativo que cada vez que Él habla, las cosas suceden. Al decir que la Escritura
es inspirada por Dios, nos permite ver el poder vivificador que tiene la palabra sobre la vida del hombre. Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y Pedro, ahorita lo leíamos en su segunda carta, nos trajo más luz, ¿verdad?, acerca de eso, de cómo los hombres fueron inspirados por Dios, pero ellos hablaron de parte de Dios. Pero la palabra de Dios tiene un poder, mi hermano, para vivificar lo que está muerto. La palabra de Dios tiene no solamente vivificar lo que está muerto, tiene el poder de dar vida de la nada. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, leemos: sin orden y vacía, y las en desorden. No había nada, había tinieblas en medio de ellas. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Fue hasta que Dios dijo: sea la luz, que el Espíritu Santo tomó las palabras de Dios y dice en el versículo 3, y hubo luz. Cuando Dios formó al hombre, dice que lo tomó de la tierra, ¿verdad? Y que cuando lo formó, Él sopló aliento de vida y en ese momento el hombre fue un ser viviente. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida, mi hermano, a nuestras vidas. ¿Por qué crees que es necesario que la palabra de Dios sea predicada, el evangelio sea anunciado a aquellos que están muertos y en sus delitos y pecados? Porque solamente la palabra tiene el poder de dar vida. Y cuando hablamos y decimos que las escrituras son inspiradas por Dios, estamos diciendo: la palabra de Dios es viva. Tiene el poder creador. Tiene el poder de levantarme, tiene el poder de dar vida de la nada. En una sociedad torcida y perversa y muerta como en la que vivimos, solo la palabra de Dios puede dar vida. Es por eso, mi hermano, que tú y yo necesitamos perseverar en ella. Y no solamente perseverar, sino anunciarla. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16 dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Se nos ha entregado en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio es la proclamación del Evangelio, y esa proclamación del Evangelio es un Evangelio que da vida. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. Y en Hebreos nos dijo no solamente que la palabra es viva, sino que también es eficaz. La palabra también es eficaz. Eficaz es un término que pone de manifiesto aquello que es activo y poderoso para obrar algo. Aquello que tiene vida, pero que tiene el poder transformador y para obrar algo en algo. Este calificativo se aplica a Dios, que provee la energía necesaria para el ejercicio de su voluntad. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, hace lo que Él quiere que haga la palabra. En Isaías capítulo 55, versículo 10 dice lo siguiente: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, o sea, cuando la lluvia cae, no vuelve a la tierra, sino que la riega, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual le envié.
que Dios sea nuestro autor favorito, nos lleva a ver que cada vez que tú y yo nos acerquemos a su palabra, es una palabra que trae vida a nuestras vidas. Pero es una palabra que va a salir directamente al corazón y va a hacer lo que Dios ha determinado que ella produzca en el corazón de los hombres. Pero no solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. La mayor expresión que nosotros tenemos de las Escrituras, ¿sabes cuál es? Jesús. Jesús es la mayor expresión de la palabra de Dios cuando Él se encarnó. El Evangelio de Juan es el que nos permite ver y el que nos dice que el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como la del unigénito de Dios. Por eso es que las Escrituras, mi hermano, deben de ser nuestra mayor alimentación en nuestra alma, porque el autor es Dios. El autor es Dios, su palabra está viva y es eficaz, pero nos ha dado a Jesús, es el mayor acto de Dios. Porque si tú analizas los evangelios, el poder de la palabra de Jesús es tal que cuando las tormentas se levantan y Él habla, las tormentas se callan. Los paralíticos son sanados, los demonios salen fuera con el solo hablar de la palabra de Jesús. Jesús es la expresión de mayor poder de la palabra de Dios. Por el hablar de Dios, dice la Escritura, que Él sostiene la creación. Por la palabra de Dios es que tú y yo existimos. Por eso es que la palabra debe ser algo necesario, volvernos a ella. Si tú amas los autores, que el autor preferido de tu vida sea Cristo Jesús, sean sus palabras. La Biblia es el medio por el cual Dios debe de gobernar nuestras vidas. No solo son mandamientos, leyes y normas, sino es Dios hablando a nuestras vidas, es Dios diciéndonos sus palabras. Cuando tú y yo nos acercamos a la Escritura a leerla o escucharla, lo que está pasando, mi hermano, es una acción divina. Es Dios hablándote a ti. Hay un meme, ¿verdad?, en Facebook que dice: ¿quieres escuchar a Dios hablar? Lee la Biblia en voz alta. El problema es que queremos que Dios nos hable de acuerdo a lo que nosotros queremos y no a lo que Él quiere a nuestras vidas. Dice J.I. Packer, dice: Dios nos ha hablado para hacernos sus amigos. Qué hermoso es ver, en un miércoles enseñábamos eso. El que tú y yo podamos conocer a una persona depende de que esa persona se deje conocer. Y Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer a nosotros por medio de su palabra. Por eso la expresión de Packer cuando dice: Dios nos ha hablado porque quiere que nosotros seamos sus amigos. Dios se nos da en su palabra, mi hermano, y cada vez que Dios habla por medio de ella, tú y yo tenemos la invitación más sublime y más hermosa que se le pueda hacer a un hombre. Ven y conóceme. Ven y conoce al Señor. Y es algo que los salmistas entendieron muy bien. El Salmo 34, versículo 8. Lo voy a leer en la versión de la 60. Dice: gustad y ver cuán bueno es Jehová. Venid y probad, dice la de las Américas, cuán bueno es el Señor. El Salmo 119 nos habla y nos dice: cuán dulces son, Señor, a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tú y yo debemos de ir a la palabra a deleitarnos en Él, a gustarnos en Él, a probar en Él.
Por eso es que se vuelve, mi hermano, tan necesario que nos volvamos a las Escrituras. Y no solo eso, sino que seamos celosos por la palabra de Dios, celosos de que se nos predique la palabra. Mira, tú tienes todo el derecho de venir a reclamarme el día que yo me pare aquí a darles fábulas, a hablarles historias. Tú tienes todo el derecho de venirme a decirme, este púlpito, pastor, no es para eso. Si tú y yo no nos volvemos celosos de la Escritura, tú y yo estamos a merced de que nos engañe cualquier persona. Que con cualquier chistecito nos entretengamos, cualquier historia, un viajecito, y tú te entretienes. Pero si tú no te vuelves celoso de la Escritura, con facilidad serás engañado. La segunda razón, la vemos ahí en nuestro pasaje, en el versículo 16. La primera fue porque Dios es el autor, por eso es necesario volvernos a las Escrituras. La segunda razón es porque las Escrituras tienen el poder para transformar nuestras vidas. En el versículo 13, 15, perdónenme. En el versículo 15, Pablo le habló a Timoteo y le dijo, las Escrituras te llevan a la sabiduría o te conducen o te dan la sabiduría que te lleva a la salvación de tu alma mediante la fe en Cristo Jesús. Pero ahora le está diciendo, la Escritura va más allá también, Timoteo. La Escritura tiene el poder de transformar tu vida. Tiene el poder para la santificación en nuestros diarios vivir. Y comienza diciendo así, versículo 15, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí hay una palabra que yo quiero resaltar. La palabra es útil. Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y es útil. Necesitamos de ella, necesitamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Si la Escritura no dijera que nos es útil, entonces no necesitaríamos de ella. El problema es por qué como cristianos queremos vivir sin ella. Queremos vivir sin la Escritura. Queremos avanzar en nuestra vida creciendo en el Señor sin considerar sus palabras. Cuando dice aquí que la palabra es útil, lo que nos quiere dar a entender Pablo, mi hermano, es que la palabra de Dios es provechosa, es fructífera, es beneficiosa para tu vida. No nos están dando algo, mi hermano, que sean 66 libros, que sean una carga para nosotros. Dios nos dejó sus palabras, 66 libros, para decirnos, toda ella te es útil. Toda ella te es beneficiosa. Toda ella tiene un provecho para tu vida. Así como el ejercicio físico tiene provecho para aquellos que hacen ejercicio, ¿verdad? Los mantiene sanos. De esa misma manera es que la palabra nos es útil a nosotros. Pero ¿por qué no llegamos o por qué el cristiano no llega a considerar como algo útil la palabra en sus vidas? ¿Por qué el cristiano, y tú preguntas, por qué yo llegaría a no considerar la palabra de Dios útil para mi vida? ¿Por qué me es más fácil buscar consejo en el mundo que en la Escritura? ¿Sabes por qué? Porque hay un espíritu muerto dentro de ti aún. Entonces, cuando el Espíritu de Dios da vida a nuestro espíritu, el espíritu está vivo. Y hasta ahorita yo no conozco una persona viva que no padezca hambre. A todo mundo nos da hambre. Cuando nuestro espíritu está vivo, nuestro espíritu hay una hambre y una necesidad de ser alimentado. Pero cuando tú y yo no consideramos la Escritura útil para nuestras vidas, muy probablemente podamos tener en nuestro espíritu todavía muerto. El espíritu de Dios no ha dado vida.
Porque no hay un muerto que desee la palabra de Dios, tiene que estar vivo. Nos dice que es útil. Y en esta utilidad nos da 4 razones o 4 cosas que nos es útil, para lo que nos es útil. Primer punto, nos dice que la palabra de Dios nos tiene el poder para nuestra santificación. Dice, nos es útil para enseñar. No se refiere aquí a un proceso de enseñanza, ¿verdad? Como si fuera una materia. Lo que nos está dando a entender aquí Pablo, que la Escritura nos es necesaria para enseñar, lo que está hablando es el contenido de lo que se enseña. Lo que más necesita el hombre es el contenido de las enseñanzas de Jesucristo. Lo que más necesita el hombre es la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Cuando se trata de una vida piadosa, mi hermano, cuando se trata de un servicio piadoso, cuando se trata de crecer en carácter, en disciplina, en amonestación del Señor, las Escrituras que han sido inspiradas por Dios nos proveen el conjunto completo de todo lo que el Padre desea de nosotros. Y nos proveen todo el conocimiento de la doctrina de Jesucristo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. No hay mayor beneficio que el hombre pueda tener que el ser instruido en la doctrina de Cristo. Cada vez que Pablo utiliza esta palabra cuando dice enseñanza, cada vez que lo utiliza en todas las cartas, en la carta de Timoteo, siempre tiene la connotación de ser instruidos y enseñados en la sana doctrina. Mira, el problema es que no se nos enseña eso. No se enseña la necesidad de la doctrina. Se nos enseñan pasajes aislados o se predican pasajes aislados, ¿verdad? Donde cada quien saca de contexto los pasajes y eso es doctrina para ellos. Pero cuando Pablo nos dice, la Escritura te es útil, porque es la única que te puede enseñar la sana doctrina. Tú quieres saber, pues, o los hombres que escuchas, los libros que lees, si son de sana doctrina, compáralos con la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Con relación a este texto, ¿qué dice la Biblia? Cada vez que tú y yo somos enseñados, instruidos por la doctrina del Evangelio, tú y yo somos nutridos con las palabras de la fe. Ve conmigo 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando Cristo dio la famosísima Gran Comisión, Él dio unas palabras y dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. En ese todo es todas las Escrituras. El detalle que muchos hombres han considerado el ir, pues, para ir a hacer misión nada más. Pero el énfasis del pasaje es discipúlalos, enséñales. Nos es necesaria la doctrina y la única manera que tú y yo podemos tener la doctrina es conociendo la Escritura. Vayan conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 4. Fíjense la importancia de la Escritura para nuestras vidas. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestro adoctrinamiento, se escribió. ¿Con qué propósito? A fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, ¿qué?
tengamos esperanza. ¿Te fijas? Todo lo que fue escrito es para producir en nosotros esperanza. La siguiente razón por la cual nos es útil, no solamente nos enseña o nos adoctrina la palabra de Dios, dice en el versículo 16, ¿sirve para qué nos es útil? Para reprender, para convencernos, para mostrarnos cuando tenemos alguna falla, para poner de manifiesto nuestro pecado. Cuando tú y yo pecamos, mi hermano, tú y yo tenemos que ser reprendidos. Y esa reprensión nos debe de llevar al abandono del pecado y nos debe llevar a un corazón arrepentido delante del Señor. Y la única manera en que tú y yo tenemos, ¿verdad?, es cuando vamos a las Escrituras, porque un estudio cuidadoso de las Escrituras van a construir en tu corazón el cimiento firme de la verdad, que cuando se levante tu pecado te lo tumbe así de volada. La palabra se levanta y nos reprende, nos deja ver cuán faltos y cuán chafas somos. Viene a convencernos de nuestros pecados. Y esto lo vemos en nuestra vida. En la primera ocasión fue cuando llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas, que dice que el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esta obra que hace la palabra lo vemos muy claro en el primer sermón del apóstol Pedro en Hechos, capítulo 2. Cuando él termina de hablar y de exponer el Evangelio, dice que la gente estaba tan compungida de corazón. El mensaje del Evangelio les llegó tanto, sus pecados fueron expuestos de tal manera que la gente dijo, ¿qué hago? ¿Qué debemos de hacer, Pedro? Y Pedro les dijo, arrepiéntete. Por eso cada vez que la palabra te reprende, mi hermano. Miren, cuando veo esto, la carta está escrita de Pablo a Timoteo para que él sepa cómo conducirse en la iglesia. Cuando tú recibes una reprensión de la palabra, desde aquí, desde el púlpito, la intención es que te vuelvas de tu pecado. La intención es que tu pecado, tu corazón sea llevado a tal punto donde digas, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque estoy ofendiendo a ti. La palabra viene a convencernos de cuán pecaminosos somos. Fíjense conmigo en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Le dice Pablo a Timoteo, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos los demás para que tengan temor de pecar. Nunca vamos a hacer algo. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que nos guarde. Pero Pablo, la Escritura nos dice, la Escritura te debe de reprender. La Escritura te tiene que mostrar en lo que estás mal. Se levanta como un espejo y nos permite ver lo que somos realmente, para que nos volvamos y nos arrepintamos. La Escritura, mi hermano, debe de ser la plomada divina mediante la cual todo pensamiento, todo principio, todo acto y toda creencia debe de ser verificado. Versículos arriba en Timoteo dice, la gente es aborrecedora de lo bueno. ¿Quién te debe entonces de marcar lo que es correcto? La Escritura. La Escritura debe de filtrar. Por la Escritura, debes de filtrar tus pensamientos. Por la Escritura debes de filtrar tus acciones. ¿Y cómo lo hacemos? Atesorando la palabra. El Salmo 119 dice, en mi corazón, Señor, he atesorado la palabra
para no pecar contra ti. La palabra atesorada te va a guardar del pecado. Hay un autor que se llama Tim LaHaye y dice una frase que ya les había yo comentado en alguna ocasión. Dice, la Biblia tiene el poder de mantenernos alejados del pecado, pero el pecado tiene la virtud de mantenernos alejados de la Biblia. La Biblia tiene el poder para mantenernos alejados del pecado, y no es que vayas, andes por la calle y tentaciones, hazte para allá. La necesitas aquí, la necesitas acá, atesorada en tu corazón para no pecar contra el Señor. La siguiente, tercera cosa que nos dice es que nos es útil para corregirnos. Y esta palabra Pablo lo utiliza para decir que la palabra de Dios tiene el poder de rectificar todo aquello que ha perdido su forma original, todo aquello que está torcido. ¿Han escuchado la frase de árbol que nace torcido? Jamás su tronco endereza. Pues mentira. Mentira. Cuando llegue el Evangelio tiene el poder de enderezar todo. Todo. Esta corrección, ¿cómo viene? Cuando tú y yo somos reprendidos por la Escritura. Cuando el Espíritu de Dios tomó la palabra, ¿verdad? Y te mostró cuán pecador eres o en qué área estás fallando, qué pecado estás abrazando. Ahora la Escritura viene y te corrige, te guía por el camino correcto, te alinea a la voluntad del Señor para que comiences a caminar como es correcto. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la Biblia es tu máxima autoridad en tu diario vivir. Porque si la Biblia no es tu máxima autoridad, ¿cómo quieres que se te corrija? Cuando nuestras vidas, mi hermano, están sometidas a la gracia de Dios, en sujeción a su palabra, nuestras vidas van a ser fortalecidas y cambiadas y transformadas. Hay un ejemplo que yo les quiero platicar, no lo vamos a leer. En alguna ocasión estaba el apóstol Pedro, tenían una reunión bonita ahí los hermanos. Pero la casa donde estaba el apóstol Pedro estaba lleno de gentiles, gente que no era judía, pero que había creído en el Evangelio de Jesucristo. Y estaba conviviendo con ellos. Pero dice que en un momento llegaron gente de Jerusalén, llegaron los judíos, y en ese momento Pedro actuó de manera hipócrita y dejó a los gentiles y se fue con los puros judíos a convivir con ellos. En Pedro, por un momento, el Evangelio como que se le cruzaron los cables. Le dio más importancia a una cultura, a una religiosidad, que a lo que el Evangelio estaba haciendo. Y cuando tú y yo leemos esa porción en Gálatas, a mí me sorprende porque dice que Pablo llegó a corregirlo, llegó a enderezarlo de la manera en cómo él estaba actuando. Pero no era una corrección de acuerdo al sentir del apóstol Pablo. Decía, ay, mira, creo que este Pedro está actuando mal, porque pues así no se trata a la gente. Miren, vayan conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban en rectitud, ¿cómo andaban? Torcidos, chuecos. Pero en cuanto a qué, ¿la verdad de este mundo? No, en cuanto a la verdad del Evangelio. Entonces le dije a Pedro delante de todos. O sea, no tomó a Pedro y le dijo, Pedro, tengo algo contra ti, quiero traértelo aquí en secreto, mira hermano, vi tu comportamiento y no es correcto, ¿verdad? ¿Sabes por qué lo tuvo que hacer enfrente de todos? Porque lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio. Era la pureza del Evangelio. Pablo
toma Pedro y le dice delante de todos: tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a estos gentiles a vivir como judíos? Porque dice que aparte Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de este hombre. La Biblia, mi hermano, viene a corregirnos, viene a enderezar nuestras vidas cuando éstas están torcidas. Por eso nos es necesaria la palabra. Siguiente, nos dice que también la palabra nos es útil para instruirnos, pero para instruirnos en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra tiene el poder para educarnos, para entrenarnos en aquello que es correcto y agradable delante de Dios, de tal manera que podamos vivir una vida santa. Las dos primeras vienen y nos confrontan con nuestro pecado. La primera, la enseñanza nos adoctrina, nos reprende con nuestro pecado, nos corrige en aquellas cosas que tenemos chuecas y nos instruye para vivir de una manera recta. Pero ¿cómo se da esta instrucción? Esta palabra, mi hermano, se utiliza cuando, o es la connotación cuando un niño es instruido en su casa. Cuando a un niño se le enseña algo, cuando a un niño se le entrena para algo. Cuando tú entrenas a alguien, por ejemplo, mis hijos entrenan 2 horas diarias, ¿verdad? Se van a entrenamiento de básquet. Ellos no van a aprender a jugar básquetbol si no van a jugar básquetbol. Si no van a que alguien les enseñe a jugar básquetbol. Si tú quieres hablar inglés, tienes que ir a tomar clases de inglés. Si tú quieres aprender a cocinar, tienes que ir con alguien que te enseñe a cocinar, que te instruya, que te diga cómo, ¿verdad? La manera en que tú y yo somos entrenados para vivir en santidad es aquí, por medio de la Escritura. Por eso nos es útil, porque ellas nos instruyen. Y no solamente nos instruyen, nos instruyen para vivir una vida piadosa. Quiero que abran conmigo en Tito. Tito capítulo 2. Ábranla, por favor, abran sus Biblias. La palabra de Dios, según el Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, nos enseña a decir que sí a la vida piadosa y nos enseña a decir que no al pecado. Fíjate cómo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, este es Cristo Jesús, se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Ya nos salvó. ¿Cuál es la palabra que sigue en el 12? Enseñándonos, instruyéndonos, capacitándonos. ¿Para qué? 2 cosas. Una, aprendamos a decir que no a las cosas de la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso necesitamos la Escritura. Para que nos instruya, para que neguemos la impiedad. Pero no solamente negar la impiedad, sino que le digamos sí. ¿A qué? A una vida sobria, justa y piadosamente. Que digas por qué nos es necesario la Escritura. Todo el contexto, hermano, del pasaje no se nos debe olvidar. Son tiempos difíciles. Son tiempos malos. ¿Qué te va a corregir? ¿Quién te va a instruir? ¿Quién te va a reprender? ¿La gente impía con la que vivimos a veces? Si para ellos lo malo es malo. Lo malo, es bueno. Y lo bueno es malo. Cuando tú y yo abrazamos las Escrituras, estas nos instruyen para vivir una vida piadosa. Por último, la tercera razón por la cual
tú y yo tenemos que perseverar en las Escrituras. La primera fue porque Dios es el autor. La segunda es porque tiene el poder de transformar nuestras vidas. La tercera razón por qué necesitamos perseverar en las Escrituras es porque nos dan identidad y nos dan un propósito de vida. Nos dan identidad y nos dan un propósito de vida. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este a fin es lo que nos permite tener un propósito. Si tú y yo pudiéramos unir lo que dice el versículo 16, ¿verdad? Toda la escritura es útil a fin de que el hombre de Dios, aquí está. La palabra de Dios es útil para el que no cree en el Señor, ¿para qué? Para llevarlo a la salvación, dice el versículo 15. La palabra es útil para el inconverso, para llevarlo a la salvación que es mediante la fe. Pero aquí Pablo le dice, a fin de que el hombre de Dios. Hay una identidad aquí. Aquí le está hablando a una persona que está unida a Cristo. Aquí está hablando a una persona que ha creído en Jesucristo, que Cristo Jesús es su Señor, que Cristo Jesús es su Rey, que Cristo Jesús es el dueño de su alma y de su vida. Para ese hombre, la palabra le es útil. Al hombre de Dios nos da una identidad, nos da... no es que tú y yo tengamos identidad por qué carrera tenemos, qué trabajo tenemos, eso no nos hace. Lo que nos hace a ti y a mí ser quienes somos es quienes somos en Cristo. Y aquí vemos el propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida? El primero es que tú y yo seamos perfectos. ¿Qué significa esta palabra? No es que no es que los hombres lleguemos a una perfección. Eso es imposible, solamente Cristo es perfecto. Pero cualquier cosa que Dios nos haya llamado a hacer en nuestras vidas o en el ministerio, la Biblia nos equipa para todo eso. Lo que Dios te llamó a hacer a ti como mamá, en casa con tus hijos, la Biblia te capacita para eso. Lo que tú necesitas para ser buen esposo, lo que tú necesitas para ser buen trabajador, lo que Dios te demanda hacer de tu vida en el rol que te toca jugar, la Biblia te equipa para eso. El creyente que estudia con diligencia las Escrituras, que las cree sinceramente y que las obedece, estará fuerte en la vida fuerte para su diario vivir y para defender su fe ante aquellos que le pidan testimonio de ella, para que tú y yo estemos completos para la obra. Pero nunca debemos de perder de vista que tú y yo estamos completos ya en Cristo. En Cristo estamos completos, no nos hace falta nada. Pero la Escritura nos ayuda para este diario vivir. ¿Para qué? Para estar equipados para toda buena obra. Y aquí me llama la atención, mi hermano, cómo Pablo utiliza la palabra en singular. No dice que tú y yo estemos preparados para todas las obras. Dice una cosa, para la buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sola obra que hay que vivir en esta vida. Una sola obra. Es la obra del Evangelio en nuestras vidas. Somos llamados a vivir una sola obra, que es la obra del Evangelio en nuestras vidas.
porque las demás obras que hacemos son reflejo de esa gran obra que vive en nosotros. Tú y yo no debemos de hacer obras buscando en ellas la salvación, porque la obra ya la hizo Cristo. Pero cuando tú vives la buena obra del Evangelio, tú caminarás en aquellas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No nos llama a andar buscando el hilo negro, nos llama a andar en las obras que Él ya dio. ¿Cuáles son esas? El rol que te toca jugar. ¿Quién eres? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Glorifica al Señor? ¿Cómo identificamos esas obras? Lleva una vida de santidad y devoción a Dios, una entrega total sin reservas. Camina como es digno de Él. Camina como es digno del Evangelio. Muestra en tu vida y en tu conducta que realmente eres una nueva criatura en Cristo. Despójate de todo lo viejo, de todo el hombre viejo con sus vicios y sus malos hábitos, y camina en la buena obra del Evangelio. Pero también en esa unión con Cristo que tenemos, debemos de caminar en la obra de anunciar por todos lados aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la Escritura, mi hermano, nos es útil. No solamente el Nuevo Testamento, no solamente Salmos, no solamente Proverbios, no solamente Eclesiastés, todos, Levítico, Números, Jueces, los profetas menores, los profetas mayores, toda la Escritura nos es útil. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Cómo es tu relación? ¿Están listos para contestar? ¿Cómo es tu relación con tu Biblia? ¿Cómo es tu relación con tu Biblia? ¿La conoces? Regresa a ella, por favor. Regresa a ella. Ámala. Estúdiala. Porque ella te es útil para tu diario vivir. Ella te es útil para guiarte a la salvación, pero también te es útil para transformar tu vida para la gloria del Padre. Sé disciplinado. Yo sé que cuesta trabajo cuando no tenemos el hábito. Pero acuérdate una cosa, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y para los amantes de textos fuera de contexto, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ama tu Biblia. Regresar a ella, mi hermano, es lo mejor que te puede pasar este 2018. Volverte a las Escrituras porque el autor es Dios, porque ella nos ayuda en nuestra santificación y porque nos da un propósito de vida. Aquellos que viven, ¿verdad? Y ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Camina en la buena obra del Evangelio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos visto 5 razones por las cuales necesitamos perseverar, Señor, en las Escrituras. El día de hoy, Señor, vimos 3, las cuales queremos pedirte que tú nos ayudes una vez más, Señor.
Padre, muéstranos tu gloria a través de Jesús, Señor, cuando te das a ti mismo, a nosotros, por medio de tu palabra. Señor, que estas tres cosas que vimos hoy en el corazón de mis hermanos sea una convicción, Señor. Aún, Padre, en mi propio corazón. Señor, que seamos conscientes de la necesidad de las Escrituras en nuestras vidas. No podemos, Señor, caminar sin ellas. No podemos vivir sin ellas. O mejor dicho, Señor, no deberíamos. Señor, queremos pedirte que nos enseñes a través de tu palabra. Enséñanos a amarte. Enséñanos a adorarte. Enséñanos, Señor, a conocer. Cuando nos reprendas, Señor, danos un corazón humilde para correr en arrepentimiento. Cuando nos corrijas, Señor, cuando nos quieras volver al camino, Señor, haznos diligentes, Dios, porque queremos dar gloria a tu nombre. Señor, y que corramos a tus pies, a ser instruidos por tu palabra. Que no menospreciemos, Señor, la sabiduría y la instrucción que nos das tú como nuestro Padre amado y nuestro Padre bueno. Señor, sino como dice tu palabra, que la atesoremos como cosa preciosa. Que nos deleitemos en ella, Señor, porque son más dulces que la miel tu palabra. Señor, que así como el ciervo brama por las aguas, así, Dios, nuestra alma brame por ti, brame por tu palabra. Que queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir en la obra del Evangelio. Queremos proclamar con nuestras vidas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, que volvamos a las Escrituras. Danos amor, Señor. Haznos diligentes, Señor. Padre, cuando te pedimos que nos hagas diligente, pedimos tu intervención, Señor, porque nosotros debemos responder, Señor, en obediencia también. Ayúdanos, Padre. Aquellos que están llevando el programa de lectura, Señor. Ayúdales, Padre, en su hábito de la lectura. Y en la medida, Señor, que ellos vayan explorando tus verdades, revélate a ellos. Date a ellos, Señor. Habla a sus corazones. Instrúyelos, corrígelos, repréndelos, Señor. Permítenos conocerte. Señor, y sabemos, Padre, que en la medida que volvamos a las Escrituras, el diablo no se va a quedar tranquilo, Señor. Nuestro pecado no se va a quedar tranquilo, se va a querer levantar, Señor, para distraernos y querer mantenernos como estamos hasta ahorita. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos por tu gracia, te lo pedimos. Señor, y que cada día nuestra dependencia, nuestro amor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, esté saturada de la palabra. Que la vivamos, que nos deleitemos en ella, para gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.